Qué bueno que nos acompañan en Reportero Industrial Mexicano. Yo soy David Luna y esta es columna 5. En esta ocasión nos acompaña Gerardo Trujillo. Él es presidente de la COPIMAN, el Comité Panamericano de Ingeniería de Mantenimiento, y además director general de Noria Latinoamérica. Y hoy nos va a hablar de un tema relevante y actual, que es la automatización de la lubricación. Gerardo, un gusto como siempre tenerte aquí en Reportero Industrial Mexicano. El gusto es mío, David, los saludo. Noria, somos unos especialistas en lubricación, o sea, este es nuestro nicho, esta es nuestra área, así es que, como decimos en el fútbol, me la pusiste de pechito. Vamos a hablar de la lubricación y vamos a hablar, a ver, hacia atrás, ¿sí? El icono de la lubricación, cuando lo vemos en nuestros manuales de mantenimiento, es una aceiterita manual, ¿sí? Y así era como se lubricaba al principio, ¿verdad? Teníamos que aplicar manualmente la lubricación gota a gota. De ahí aparecen los primeros dispositivos automáticos de lubricación. Estamos hablando de el inicio de las máquinas, todavía por allí en San Miguel de Allende, en la fábrica de textiles La Aurora, se conserva una máquina, un telar, donde naturalmente se ve cuáles son los primeros dispositivos de lubricación por goteo. Ahí está el inicio de la automatización de la lubricación. En los últimos años hemos ido moviéndonos con una transición muy interesante desde el punto de vista de la profesionalización de la lubricación. Ya no cualquiera es el lubricador. Ahora tenemos técnicos especializados en lubricación y tenemos dispositivos, tenemos equipo, aparatos, sistemas para lubricar. La goterita anterior se cambia por conceptos como estos, ¿sí? Sistemas para aplicar los lubricantes con conectores rápidos, con bombas integradas, para que la máquina ya no tenga que ser abierta al momento de aplicar la lubricación. Hay otros dispositivos un poco más manuales para equipos más pequeños, ¿sí? Donde quitamos el embudo, ya no hay embudos, ahora aplicamos directamente el lubricante a la maquinaria, controlándolo con etiquetas. Bueno, ese es un concepto de la automatización, no de la automatización, de la evolución de la lubricación. Pero conforme vamos avanzando en el proceso, nos vamos metiendo mucho más en las ventajas que tenemos ahora con sensores, con sistemas, con la parte de la industria 4.0 que nos dan buenas ventajas. Estos, los dispositivos de lubricación automáticos que podemos colocar en nuestras máquinas, este es uno pequeñito, este es uno un poco más grande, aquí tenemos un poco abierto para que veamos cuál es el mecanismo de funcionamiento a partir de presión positiva. Hay algunos otros conectados a internet con el Wi-Fi que nos pasan la información de lo que está ocurriendo en las máquinas, pero el concepto de la automatización tiene que ver con algo muy importante. No es lo mismo llegar a las máquinas y ponerles un montón de lubricante junto al rodamiento que está trabajando que irle dosificando pequeñas cantidades. En términos de la efectividad de la lubricación, es mucho mejor aplicar cantidades pequeñas, y me refiero particularmente a la grasa, que aplicar grandes cantidades de grasa que pudieran en algún momento romper los sellos por la presión que se aplica. Y en el segundo elemento, que es para mí el más importante, esas nuevas técnicas de lubricación automática en cantidades pequeñas, con frecuencias específicas, van a permitir que la máquina ahorre energía. Perdido en el mar de lo que hace la lubricación está el concepto de su gran potencial que tiene para ahorrar energía, y los lubricadores automáticos, los sistemas de lubricación automático que ya vemos populando prácticamente toda la industria, pueden aportar una cantidad muy importante de ahorro de energía si además se combina con la selección del lubricante correcto, con el básico correcto, la viscosidad correcta, y entonces ahí sí calculamos la cantidad y la frecuencia de lubricación para que ésta sea aplicada adecuadamente a nuestras máquinas. Eso va a permitir ahorrar energía, calentar menos la máquina y, por supuesto, lograr que esta máquina se desempeñe con confiabilidad. Y esto, como dices, ayuda de manera increíble a anticipar las fallas, Gerardo, porque tienes un control de la lubricación que es vital en cualquier motor, en cualquier maquinaria, cualquier mecanismo.
pero sobre todo tú puedes saber si es que en algún momento esta lubricación no está siendo adecuada, es decir, la dosificación no ha sido correcta. Los sistemas de información han evolucionado mucho, estos dispositivos que nos mostraste al final, y te permite tener esa información anticipada, que es algo que tú promueves muchísimo desde Noria y desde Copimán, de hecho. Fíjate, David, que hay dos tipos de dispositivos. Por ejemplo, estos, el técnico en lubricación tiene que supervisarlos y la función entonces del técnico cambia. Ahora yo no soy el que lubrico, ahora soy el que verifico que el dispositivo está lubricando correctamente. Los que ya vienen conectados se supervisan, pero se supervisan solos mandándote la información. Alguien tiene que recibir la información y alguien tiene que actuar en consecuencia de la información. Si el dispositivo me dice ya no tengo grasa, y no voy y lo reemplazo, pues igual el modo de falla se presenta. También las tareas de lubricación tienen que irse ajustando y tienen que irse alineando justamente a la tecnología de la automatización. He visto plantas que, digamos, sin hacer mucho análisis, de repente dicen, ya no quiero lubricar. Y le ponen a todas las máquinas lubricadores automáticos. ¿Saben qué pasa? No funciona. Porque no hay quien verifique que este aparato haga su trabajo. Porque no se modifique el rol del técnico en lubricación, porque no se hace el ajuste en las tareas de inspección y de supervisión y de cambio. Algunos se pueden apagar, otros no se pueden apagar. Me tocó un caso en una mina en Chile. Teníamos dispositivos colocados en los motores y el motor que estaba operando tenía el dispositivo apagado y la bomba que estaba en bypass, el motor al lado, tenía el dispositivo encendido. O sea, nada más con eso te digo que la automatización no es la panacea, no resuelve todo. Tiene que haber una estrategia de lubricación que acompañe perfectamente. Y además requiere, tú lo acabas de mencionar y lo has mencionado en otras ocasiones, otro perfil de técnico de mantenimiento y sobre todo mucho más apegado al uso adecuado de las tecnologías de información. Y bueno, la comunicación existe y también lo has mencionado tú en estos espacios desde las plataformas SCADA que tienen muchos años en las plantas, ¿no? Pero ahora con la industria 4.0 o los conceptos de Smart Manufacturing y todo basado en Internet, creo que ha facilitado mucho la comunicación. ¿Esto hace más fácil o más compleja la tarea del mantenente, Gerardo? No, por supuesto que la facilita. Todos estos dispositivos tienen el objetivo de facilitar, de hacer la máquina más confiable, pero hay que ajustar nuestra estrategia. Ya conversaremos en una segunda oportunidad acerca no de la lubricación automática, vamos a hablar de los sensores de análisis de aceite que tenemos, que es una nueva forma también de hacer el mantenimiento en lubricación para dejar de hacer cambios de aceite basados en tiempo y trabajar directamente cuando la máquina nos pide, cuando el lubricante ya necesita ser reemplazado o incluso con el análisis de aceite reconocer cuáles son las señales, los síntomas de falla de algunos componentes de la maquinaria. Pues bueno, ya estaremos hablando sobre esos temas con mayor profundidad en este espacio. Gerardo, te agradezco muchísimo como siempre y pues bueno, pronto te escucharemos con más conceptos sobre confiabilidad y mantenimiento.